Hola amigos, muy buenos días. Pues hoy estamos iniciando un libro fenomenal. Es el Evangelio según San Mateo. Mateo está al inicio del Nuevo Testamento. Recuerda que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Justamente en medio de estos dos testamentos está la vida del Señor Jesucristo. Y tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este caso vamos a leer el Evangelio de Mateo. Y solamente para fines de ubicar a Mateo, él mismo narra allá en su capítulo 9. Dice que un día Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de los recaudadores de impuestos y le dijo: sígueme, Mateo. Y dice, y se levantó y lo siguió. Ese es el gran llamado de Jesús a Mateo. Simplemente le dijo: Mateo, sígueme. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió. ¿Quién es Mateo? Bueno, Mateo es un judío de nacimiento y que en su tiempo el ser un recaudador de impuestos era una profesión mal vista. ¿Por qué? Porque era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Lo que hacía Mateo es que se exprimía a sus conciudadanos judíos para entregarle sus impuestos a Roma. Y de paso, él se llevaba una buena tajada. Entonces era un hombre que trabajaba para el imperio, era un hombre rico, era un hombre que exprimía a sus conciudadanos. Entonces no era mal, entonces no tenía buen testimonio, no era bien vista la función de Mateo. Y Mateo conoce al Señor Jesucristo, su vida es transformada y él ahora escribe su evangelio. Nos toca leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 17. Como dice el título de esa sección, habla de la genealogía de Jesucristo. Dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob el padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Hezrón, Hezrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz, cuyo padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam, Roboam, padre de Abías, Abías, padre de Asa, Asa, padre de Josafat, Josafat, padre de Jorán, Jorán, padre de Usías, Usías, padre de Jotam, Jotam, padre de Acaz, Acaz, padre de Ezequías, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón, Amón, padre de Josías, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiú, Abiú padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Akim, Akim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 de David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. ¿Qué entendemos que está haciendo Mateo? Mateo es un evangelio que está prácticamente dirigido a sus conciudadanos judíos. Y lo que tiene Mateo es que él va a resaltar la persona de Jesucristo como el rey de los judíos. Él va a decir de continuo: así dicen las escrituras, porque es una forma de resaltar que lo que Cristo está haciendo y la vida de Jesucristo tiene cumplimiento a lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Entre otras cosas, la genealogía que presenta con mucha sabiduría es desde Abraham hasta Jesucristo. De entrada, lo que está diciendo Mateo es que Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y entonces va a señalar
generación por generación de una manera muy fiel para dar fe y legalidad de que Jesucristo realmente es un cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham y es un heredero desde Abraham. Solamente quiero mencionar un par de cosas que se ven aquí. La primera de ellas, y es muy importante, es que David lo divide en tres periodos. Si usted lo ve, ahí en el versículo 2 empieza hablando de Abraham y en el versículo 6 dice, e Isaí, padre del rey David. Entonces hace una primera narrativa desde Abraham hasta el rey David. Luego en el versículo 7 empieza hablando de Salomón y termina en el versículo 11 hablando de Josías, padre de Jeconías, que se da en tiempos de la deportación a Babilonia. ¿Se acuerda usted que el pueblo de Dios que fue formado de la descendencia de Jacob, con el paso del tiempo, llegan a ser llegan a ser prisioneros de los babilonios? Y la tercera parte dice, el versículo 12, dice, hablando después de la deportación de Babilonia, Jeconías, y va a terminar hablando de Jacob, el padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Cristo. Entonces, esta genealogía está dividida en tres grandes periodos y está hecho con toda la intención de ubicar en el tiempo cómo todo está orientado. Primero, Dios les da un rey, que es David. Hablamos de la monarquía, pero luego esa monarquía fracasa en Babilonia y después viene Cristo como el verdadero rey. Y la segunda cosa que quiero mencionar, que es muy importante, es que no era costumbre que en alguna genealogía aparecieran nombres de mujeres. Y aquí en la genealogía de Jesucristo aparecen 5 mujeres. Mire, por ejemplo, la primera en mencionarse es Tamar, que Tamar fue hija de Judá y pasó una experiencia difícil porque, bueno, ella se hizo pasar como una ramera y se embaraza de su suegro y ella tiene su hijo llamado Fares, que está dentro de la descendencia del Señor Jesús. Luego está la famosa Ruth, que se casó con Boaz, y luego está Betsabé, que dice en el versículo 6, David fue del padre Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Curiosamente no se menciona el nombre de Betsabé, sino se dice el nombre de su esposo, Urías. Y luego está el nombre de Raab. eh, y de esas 5 mujeres, primero vemos a Tamar. Tamar fue la dama que se hizo pasar por una ramera, era nuera de Judá, y se metió con Judá y quedó embarazada de Judá y le dio 2 hijos, Fares y Sera. Y Fares está considerado dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Y luego tenemos a Rahab, que fue esa mujer que ayudó al pueblo cuando iba a conquistar Jericó. Y luego tenemos a Ruth, que se casó con Boaz. Y luego tenemos, dice, a la esposa de Urías, que es Betsabé, que no se menciona su nombre, sino el de su esposo. Y la última, lo que es María, la madre del Señor Jesús. Eh, lo curioso es que de estas 5 mujeres, 3 no son judías, son gentiles. Solamente 2 de ellas son propiamente del pueblo de Dios, lo que es Tamar y lo que es María. Vemos entonces una logía con diferentes características y cuestiones muy raras, por ejemplo, eso de incluir nombres de mujeres, y las mujeres que están ahí como Raab, pues era una mujer de no buena reputación, o como Tamar, que resultó por un engaño, resultó embarazada de su suegro, o de Betsabé, que resultó siendo una mujer que David tomó de una manera indebida. Hay historias raras en la genealogía del Señor Jesucristo, pero lo más interesante es poder ver cómo Mateo, con mucha sabiduría, con mucha paciencia, recopila todos estos nombres para armar para poder dar evidencia del origen del Señor Jesucristo. Es decir, Mateo está ocupado en decir, es que Jesús no es un profeta cualquiera, Jesús no salió de la nada, sino Él es el Cristo, que el Cristo significa en el griego, significa el ungido de Dios, y del hebreo significa
el Mesías, aquel que había de venir. Y si algo va a ocuparse Mateo a través de todo su evangelio es a dar fundamento a que lo que Cristo vino a hacer como redentor es el cumplimiento de aquello que se profetizó en el Antiguo Testamento, el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham y que en el devenir del tiempo va a cumplirse ahora en el Señor Jesús. Queridos amigos, preparémonos para una gran aventura, el estudiar la vida del Señor Jesucristo basados en Mateo. Yo le invito a que usted tenga su Biblia abierta, a que cada día que tenga su devocional abra la Biblia, tome una pluma, subraye los textos importantes, aquellos que hay que aprender de memoria, aquellas cosas que son curiosas como las que hemos mencionado hoy, porque todo esto tiene una enseñanza a nuestra vida. Recuerde que si queremos conocer a Dios, tenemos que empezar por conocer a Jesucristo. Jesucristo dijo al Padre, nadie le vio jamás, pero yo que soy el unigénito del Padre, he venido para darle a conocer. Así es que yo le invito a que tomemos tiempo los próximas semanas para ir conociendo paso a paso este fabuloso evangelio. Acompáñenme a dar gracias a Dios. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de iniciar ahora el Evangelio de Mateo, un libro del cual aprenderemos mucho del Señor Jesús. Señor, te ruego que tú abras nuestro entendimiento, nos ayudes a organizar nuestros tiempos y a darnos esta oportunidad de sentarnos con la Biblia, leerla, aprender del Señor Jesús para poder conocerte a ti como nuestro Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a usar el testimonio de Mateo, este hombre que siendo un recaudador de impuestos, tú lo trajiste a tu reino y ahora él es un fiel colaborador en tu reino. Danos de tu gracia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a esta lectura de Mateo. Nos vemos el día de mañana.